Siempre es un placer y un regalo contar con nuestro querido amigo Ramiro Calle en Mágica Vida. Hace ya tiempo que no estaba, estamos en contacto, pero no hace tiempo que no le entrevistaba. Bueno, como muchos y muchas de vosotras sabéis, Ramiro es pionero en la introducción de yoga y meditación en España, escritor prolífico, cerca de 300 libros. Por su mítico centro Shadak han pasado más de 500.000 personas, siendo hoy un centro casi de culto al yoga y la meditación. Hoy nos va a hablar de los afectos, con motivo de la reciente reedición del libro Los afectos, cómo aprender a manejarlos, de la mano de Mandala Ediciones. Bueno, querido Ramiro, que tenía muchas ganas de tenerte aquí en Mágica Vida otra vez. ¿Cómo Qué estás? bien que nos hemos reencontrado. Además, he visto que de los numerosos espacios que me grabaste, hay uno de la calma mental que va por más de 50.000 visitas. Toma ya, eso gracias a ti, ¿eh? No, no, gracias a ambos. Y eso que el canal de YouTube de Mágica Vida, que le presto poca atención, a ver si ahora me pongo con ello más, pues sinceramente y gracias a muchos de los suscriptores, es debido a que te siguen a ti, que son ya tres Tienes mil tres que mil. otra vez poner toda la carne en el asador y volcarte, como se dice, Estoy ¿eh? en ello, estoy en ello. Bueno, oye, los afectos, ¿qué significado se le puede dar a los afectos? Porque la verdad es Bueno, que es una mira, palabra complicada. tenemos, Nino, que empezar por hablar un poco de el complejo y muy rico y variado sistema emocional del ser humano. El sistema emocional comprende los afectos propiamente dichos, que es el tema básico o medular de mi obra, ahora reeditada con Mandala, Los afectos, es también las pasiones, los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo y el tono afectivo del cual depende que estemos más eufóricos o más abatidos. Luego, como vemos, el mundo emocional, el universo emocional de una persona es muy variado, repito, rico, complejo, difícil muchas veces de calibrar, de cotejar, pero vamos a intentar hacerlo. Pero centrándonos un poco en los afectos, Nino, la palabra lo dice, aquello que nos afecta. Muchas veces entendemos por afecto pues el cariño, la óptima disposición hacia otra criatura, el amor, pero los afectos también los hay negativos. El odio, la rabia, el afán de venganza, la irritabilidad. Luego el mundo afectivo es muy también variado y podemos manejarnos con afectos positivos, con afectos negativos. Por eso mi obra, al menos en la primera edición, se llamaba Los afectos, cómo manejarse con ellos, cómo aprender a manejarnos, ahora lo veremos, con los afectos. No te oigo, Nino. Nino, Discúlpame, que tenía el sonido. No, no, ya está. Cuando se dice que una persona es afectuosa, ¿qué virtudes crees? cuando se dice que es afectuosa, se entiende que es cariñosa, que es benevolente, que es indulgente, que es grata. Ahí se le da a los afectos la connotación de lo grato, lo positivo, lo cariñoso. Pero eso no quiere decir que no nos dejemos afectar a veces muy negativamente. Me dejo afectar por la rabia, por la ira, por los celos. Todo aquello que nos afecta es que nos mueve y nos remueve y nos conmueve. Y puede ser o tener un signo constructivo, positivo, deseable, o puede llegar a tener un signo totalmente destructivo e indeseable. De ahí la importancia de saber manejarse con los afectos, de saber desenvolverse con los afectos. Y en este sentido, yo adelantaría a nivel práctico lo siguiente. Igual que una persona puede seleccionar objetos externos, elegir unos y rechazar otros, tenemos que aprender a elegir afectos constructivos, positivos, que siembren concordia, compasión, amor,
elegirlos, propiciarlos, desarrollarlos, cultivarlos como si fueran la más preciosa de las orquídeas. Y por el contrario, tenemos que tratar de ir debilitando, de ir arrojando por la borda, de ir deshaciéndonos de los afectos negativos, que lo único que hacen es crear conflicto, problemas, discordia y malestar propio y ajeno. Y en este sentido, cómo manejar los afectos, ¿qué bases son necesarias para hacerlo? ¿Cómo se pueden manejar realmente en una Pues relación yo afectiva diría sana? que antes que nada es estar consciente, o sea, el darse cuenta de los afectos que están en nosotros palpitando. Ese es un primer paso. ¿A través de qué? De la autovigilancia, de la autoobservación, de la autoconsciencia. Y cuando uno descubre afectos nocivos, afectos venenosos, lo que hay que hacer es no incrementarlos, ni ceder a ellos, ni dejar que se revitalicen o se perpetúen, sino tratar en la medida de ir disipando, por lo menos enflaqueciendo, debilitando esos afectos negativos. En el yoga tenemos un principio que funciona muy bien y además viene desde hace siglos, que nos dice, igual que la luz descorre, disipa la oscuridad, el cultivo de afectos positivos va poco a poco alejando los afectos negativos. Tanto es así que se nos enseña a combatir los afectos negativos mediante el cultivo de sus opuestos, de la misma forma que hay que aprender también a combatir o disipar los pensamientos basura, los pensamientos tóxicos, mediante el desarrollo, cultivo, evolución de pensamientos constructivos. Hay una barrera, una frontera muy fina entre el mundo mental y el mundo emocional. De hecho, hay psicologías de la antigüedad que no hacen diferencia, le llaman a todo ello el órgano psicomental, tanto ideas como emociones. Pero si queremos hacer esta división a modo de conveniencia, podemos decir, por un lado está la esfera de lo mental, lo ideacional, y por otro lado la esfera de lo emocional, lo sentimental. Pero la correlación es muy estrecha, por eso digo la frontera está muy desdibujada y lo voy a explicar muy rápidamente. Cada vez que nosotros tenemos un pensamiento, eso se traduce en una emoción. Si te viene a la mente, por ejemplo, Nino, una persona desagradable, eso te crea una emoción de hostilidad. Y en cambio, cuando viene a la mente un pensamiento grato, eso crea una emoción grata y agradable. Pero también pasa lo mismo a la inversa, que toda emoción tiende a convertirse en un pensamiento. ¿Cómo podemos ir poco a poco chequeando, examinando esta correlación? Pensamientos, emociones, emociones, pensamientos, solo hay una forma, que es además la base del autoconocimiento, y es el estar atentos, el utilizar la autovigilancia, el tratar de ver nuestras corrientes mentales y emocionales y cómo se influyen recíprocamente. Em, Lógicamente, dependiendo del tipo de relación que se trate, varían los afectos. Los afectos tienen mucho que ver también con el grado de sensibilidad de la persona. Tienen también mucho que ver con si la persona es más o menos ecuánime y equilibrada. Una persona poco ecuánime, una persona muy neurotizada, tiende a afectos desaforados,
porque es neuróticamente reactiva, está reaccionando por todo, se vuelve susceptible, suspicaz, demasiado herible. Pero una persona más templada, una persona con más ecuanimidad, es una persona que no se deja tanto arrastrar por afectos nocivos o por pasiones que pueden resultar lesivas o negativas. Y ahora que hablas de sensibilidad, que no hay que confundirlo, tú lo dices muchas veces con la sensiblería, ¿no? Que puede confundir Claro, a muchísimas. sensibilidad es una perla, la sensibilidad es maravillosa y todos debemos desarrollarla. Pero en cambio la sensiblería, el falso sentimentalismo, todo eso en realidad no conduce a nada, al revés, te hace más quisquilloso, más vulnerable, más herible y muchas veces más insoportable, porque esas personas que siempre se están quejando, que siempre están recurriendo a todo tipo de lamentaciones, al final no solo se agotan a sí mismas, es que agotan también a las otras personas. Oye, ¿y la pasión, cómo se conjuga la pasión con los afectos? Excesiva pasión. Bueno, la pasión, la palabra lo dice, o más o menos lo indica, es vivir un afecto con muchísima intensidad. Lo que caracteriza a la pasión es la intensidad. A veces todos, al hablar de pasión, nos vamos con la mente a las pasiones amorosas, sentimentales, sexuales. No, todo nos puede despertar pasión. La pasión por la naturaleza, la pasión por el arte, la pasión por la literatura, todo nos puede, por el deporte, todo nos puede despertar pasión. Pasión es un sentimiento, un afecto muy, muy intenso que a veces es tan intenso que llega a convertirse en una adicción y entonces se descontrola por completo, que es lo que pasa muchas veces en las pasiones sentimentales o amorosas o sexuales, que la pasión es tan intensa que el juicio, el raciocinio, el discernimiento se opaca o se eclipsa totalmente. Era un sabio indio quien decía, todo en este mundo para que tenga intensidad hay que hacerlo con pasión. Efectivamente, pero una pasión que no robe el entendimiento, una pasión que nos permita, por un lado, tener ese afecto tan vital e intenso, pero por otro lado también tener la mente clara, la mente tranquila, porque si no, la pasión nos enceguece, nos ofusca de tal manera que el ser humano puede llegar, como vemos, a cometer actos realmente atroces. Antes que se me ha pasado a hacerte una pregunta, ¿tú crees que puede funcionar una relación sin afecto? Es que aquí hay mucho que hablar. Este es el tema que he tratado en un gran número de libros míos de Tantra, mi libro también, El amor mágico, la sexualidad sagrada, numerosos libros donde he vertido un poco los conocimientos de lo que es el amor mecánico, el amor consciente, el sexo sin amor, el sexo con amor, etcétera. Entonces las variables, las variantes son muchas, ¿no? Pero lo que sí podríamos decir es que la relación sexual o sentimental con otra persona es infinitamente más rica si realmente hay afecto, porque el afecto genera sensibilidad, el afecto genera cercanía no solo corporal, sino de espíritus, de almas con la otra persona. Por eso también hago una diferencia notable en mis libros en lo que sería la sexualidad despersonalizada, la sexualidad mecánica, la sexualidad incluso totalmente cutre, el sexo cutre, y lo que sería la sexualidad con amor e incluso me atrevo a decir con amor, amor del alma.
La relación entre las criaturas depende mucho del grado de genuino afecto que pueda haber. Y ese genuino afecto surge no solo de la mente, surge del sentimiento más hondo. Y lamentablemente en la sociedad caotizada en la que vivimos hay muy pocos afectos reales, porque la gente utiliza a la gente, unos se sirven de los otros, se recurre a todo tipo de falsedades, de mentiras. Entonces, afecto real hay poco, pero todo ser humano que quiera evolucionar lo que tiene precisamente es que trabajar, cultivar, desplegar los afectos más profundos de su ser. Por eso es tan importante la amistad, porque la amistad es un escenario maravilloso para cultivar genuinos afectos. Ujú. Y dentro de una relación, ya que hablábamos de relación, también a la hora de trabajar con los afectos o sentir los afectos, ¿no? Los estados de ánimo son fundamentales, entiendo. Se ven influidos sobremanera, ¿no? Los afectos sanos, los afectos constructivos, los afectos que realmente merecen llamarse tales, son siempre un tónico, un maravilloso elixir para, perdón, la mente humana. Si la mente está llena de afectos sanos, positivos, uno se siente más vital porque esos afectos es como si entonaran nuestro ánimo. Ahora, si uno no siente genuinos afectos, entonces uno está más desmotivado, porque hay que distinguir entre lo que llamaríamos lo cerebral y lo que llamaríamos lo cardíaco, el corazón. Lo cerebral se rige siempre por un sentido utilitarista. Lo cerebral es de corto alcance. Lo cardíaco, el corazón, es de mucho mayor alcance porque es más íntimo, más profundo, es menos conceptual. No hay que fiarse del pensamiento. El pensamiento egocéntrico es una lacra. El pensamiento egocéntrico es avidez, codicia desmedida, afán de posesión, afán de manipular a los demás. En cambio, el afecto genuino que nace de lo más bonito de uno mismo, ese es un afecto capaz de restañar todas las viejas heridas y de hacernos vivir en una dimensión de conciencia infinitamente más rica. Los miedos, Ramiro, ¿cómo pueden afectar los miedos en una relación afectiva? Los miedos son de dos clases. Hay un miedo real, una respuesta real a un peligro cierto. Ese miedo tiene mucho valor. Ese miedo incluso hay que ponderarlo. Es que sin ese miedo tú y yo, por ejemplo, no hubiéramos llegado hasta ahora, o nos hubiéramos despeñado, o nos hubiéramos ahogado, nos hubiéramos quemado, lo que fuera. Luego, el valor del miedo es innegable como un mecanismo de autodefensa. ¿Dónde comienza el problema con el miedo? Aquí, en el miedo imaginario, el miedo que nos viene dado, o por memorias aprendidas o por imaginaciones y fantasías que nos hacen suponer muchas veces no lo que es, sino lo peor de lo que pueda ser. Por eso, el miedo tiene mucho que ver con la lucidez, por un lado, y con la intrepidez. Y tenemos que aprender a discernir entre miedos reales, miedos imaginarios. No es fácil porque las personas que tienen mucha tendencia al miedo imaginario lo viven como miedos reales. Por poner un ejemplo, es la persona que siempre está temiendo que está enferma aunque esté sana. Su imaginación se apodera de ella y la vence. Pero hay que aprender a ir poco a poco sirviéndonos del miedo
como una respuesta constructiva que nos defiende de verdad y esos miedos imaginarios que lo único que hacen es malgastar nuestras mejores energías. Los afectos pueden ennoblecernos y al mismo tiempo desencadenar las peores emociones o pasiones negativas. Totalmente, o sea, afectos constructivos, por ejemplo, el querer ayudar a los demás, el ser cooperantes, el sembrar concordia, el ser tiernos, benevolentes, indulgentes, son afectos maravillosos, eso es pura joyería emocional. En cambio, afectos de ira, de afán de venganza, de odio, de rabia, de desprecio, pues esos son afectos altamente nocivos. Si algo necesita esta humanidad es aprender a cultivar, desplegar, desarrollar los afectos positivos, porque eso es como un imán que a todos nos une. En cambio, los afectos negativos están creando siempre división. Los afectos negativos, en último lugar, son las guerras, los conflictos, los afectos negativos lo emponzoñan absolutamente todo. Y de ahí que cada día sea mucho mayor mi amor y admiración, lo subrayo, por los animales como era por mi amadísimo, como tú sabes, Gato Emil, que le dedicamos muchas palabras en nuestros espacios tuyos, porque el animal está dentro del grupo, él se deja guiar o llevar por unas leyes que competen al grupo. El ser humano se sale del grupo y debería salirse para bien, para fabricar leyes realmente humanas. Pero ¿qué hace el ser humano? En lugar de potenciar lo mejor, más bello que hay en él, está muchas veces potenciando y desplegando lo peor que hay en él. Y por eso lo que hace el ser humano es que es verdaderamente vomitivo. Toda clase de guerras, de contiendas, de disparates. En cambio, el animal sigue su senda. De ahí que haya un antiguo adagio en la India que reza: este planeta sin el ser humano sería un paraíso, porque quien enfanga, destruye, loda este planeta es el ser humano, que no le podemos llamar ser humano, sino ese individuo putrescible que no ha llegado a el grado de evolución del verdadero ser humano, porque cuando uno evoluciona y se vuelve un ser humano, no hay lugar para ningún tipo de violencia, no hay lugar para estar creando malestar. ¿Cómo, querido niño, tú que eres una persona como yo, pacifista a ultranza, cómo entender que en esta época siga existiendo algo tan aberrante, tan deplorable, tan lamentable como son los toros? Es que eso es algo verdaderamente increíble y que encima se nos quiera lavar el cerebro por los politicastros de que eso es cultura, pero es que puede haber cultura en el asesinato, en atormentar, en dañar a un ser sintiente, a un ser que sufre como nosotros, porque es que lo que hay que entender, y solo los más ciegos de la mente no lo entienden, es que un animal siente, experimenta, sufre, goza, igual que lo hace un ser humano. Luego, si en esta época seguimos con algo tan aberrante y tan repulsivo como puede ser el toreo, y encima con todas esas falsas etiquetas o rótulos de que eso es cultura, de que eso es tradición, eso es terrible. Porque con respecto a las tradiciones, por ejemplo, hay que respetar y perpetuar tradiciones constructivas, pero las tradiciones que son destructivas, lo que habría es que quitarlas de raíz. Y esos De acuerdo. políticos que encima apoyan esa cultura del horror, del tormento,
Son seres humanos. Yo siempre digo que son duendes disfrazados de seres humanos, pero duendes totalmente perversos y con una evolución realmente mínima. Es que no creo ni que tengan un gramo de evolución y desde luego carecen totalmente de alma o de espíritu. Estoy de acuerdo contigo, me resulta difícil, complicadísimo, no logro entenderlo, ¿no? En El definitiva, verdadero, claro, el verdadero afecto, Nino, se despliega hacia todo. Es lo que decía, fíjate, San Francisco de Asís, cuando se le quemó la capa y la iban a apagar sus compañeros, él dijo, por favor, no peguéis al hermano fuego. El verdadero afecto se despliega hacia una flor, hacia un arbusto, hacia un animal, hacia un ser humano, porque el verdadero afecto es solar. El sol extiende sus rayos y nos otorga su calor de una manera espontánea, ni siquiera tiene que autoproclamarse, ni siquiera busca que se lo estés agradeciendo. El verdadero afecto es expansivo y el verdadero afecto es contagioso, porque cuando una persona es más afectiva, es más tierna, es más entrañable, aunque haya personas que no se den cuenta de ello, muchas personas lo captan, lo sienten y corresponden en la misma medida. Si algo necesita este mundo es afecto positivo, es compasión, es ecuanimidad y es un poco de lucidez. Y que por favor llegue el día en que todos los seres, como decía Buda, puedan ser felices y que ningún ser experimente sufrimiento. ya para ir terminando, que nos queda poco tiempo, la paz mental, ¿no? La meditación, a través de la meditación o de la técnica, pero la paz mental es necesaria para llegar aquí, ¿no? El sosiego, la paz, es que no hay nada que pague un instante paz. La paz es todo. Puedes tenerlo aparentemente todo en este mundo y si no tienes paz, realmente ¿qué tienes? Tú has leído a fondo mi novela El Fakir. ¿El fakir qué es? Es el reflejo de un occidental, la historia de un occidental que tiene todo, pero es un triunfador fracasado como hay tantos en esta sociedad. Tiene todo, pero no se tiene a sí mismo y no tiene paz interior. Lo que más nos permite vivirnos en profunda satisfacción es la paz interior. Y además, cuando hay paz interior, esa paz interior se transmite, esa paz interior se contagia. Igual que se contagia lamentablemente la inquietud, la rabia, el desequilibrio. Al final del libro propones una serie de meditaciones sencillas, muy prácticas, destinadas a beneficiar los afectos. Y la verdad es que es muy interesante. Es un libro muy práctico que lo que pretende es eso, sanear nuestra vida afectiva y caracterizarnos por ser personas de bien que tengamos afectos constructivos, lo cual nos va a ayudar a nosotros y también a las otras criaturas. Ramiro, no sé si quieres añadir algo más. Recordamos, No quiero añadir que eres un gran profesional, que tienes una voz incomparable, que por favor retomes otra vez a fondo las actividades de Mágica Vida estoy y que así logres que tu vida sea también más mágica. Muchísimas gracias, Ramiro. Qué forma tan bonita de Gracias terminar. por todo. Agradezco mucho tus palabras. Yo siempre digo que exageras, pero bueno, te agradezco No, de es la cualquier modo. verdad. Sí, Es sí. pura objetividad y ecuanimidad y todo el que te escucha pues sabe que es cierto. Así que es bien fácil de constatar, aquí no hay ninguna magia. Te escuchan y enseguida se dan cuenta de cuán grata y afectiva es tu voz. Muchísimas gracias, querido Ramiro. Gracias, Recordamos Nino. el título Un del abrazo libro. muy fuerte. Recordamos el título del libro, Los afectos, cómo aprender a manejarlos, de Mandala Ediciones. Un abrazo enorme, de verdad. Muchas gracias, querido Nino. A ti, Hasta pronto. siempre. Hasta pronto.